Hola, buenos días. Es un verdadero gusto poder saludarlos. Sobre la tarea de investigación de debate político. Me gustaría empezar con la etimología de los conceptos, ¿sí? Que es debate, política. Según la RAE, el debate es la discusión en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. Política. La política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relacionarse del poder entre individuos, como la distribución de recursos o estatus. También es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno de los estados, promoviendo la participación ciudadana, al poseer la capacidad de distribuir, ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común de la sociedad. Bueno, tanto debate como política son conceptos muy amplios que han acompañado a la humanidad en su desarrollo a través de la historia. ¿Para qué sirve? Ha servido principalmente los cúmulos sociales lo han ocupado para organizarse. Al principio estos cúmulos sociales su interés era la supervivencia nada más, pero al formalizarse sociedades ya los intereses del grupo pues iban cambiando. Había otras necesidades y había que tener consensos para poder progresar. Ese es el objetivo de realmente de debatir posturas políticas. Son para beneficio de la sociedad. Bueno, idealmente ese sería el beneficio. Podemos rastrear. Bueno, el debate surge con los cúmulos sociales, ¿no? Desde la antigüedad, pero podemos rastrear a través de la historia discusiones políticas formales documentadas en lo que es la antigua Grecia. Ahí ya había consensos entre comunes para el bien de su sociedad. Posteriormente, en la Edad Media, con el sistema feudal cambian los debates, ya que ya no todo el pueblo podía eh, participar en los debates, sino que como el poder estaba concentrado entre el clero, entre la nobleza, los debates eran entre estos dos poderes o estas dos clases sociales y se debatía, sí se debatían, hay documentación de cómo se debatía también derechos, pero realmente era un, un choque entre poderes, no participaba tanto la ciudadanía. Eh, ya después viene lo que es la ilustración, significa la era dorada ya para la razón, el siglo de las luces. Empiezan a proliferar distintos pensadores. La humanidad tiene un avance en lo que es el pensamiento. Y aquí sí se empiezan a dar muchos debates, incluso regresan a las corrientes filosóficas griegas, las clásicas. Se empieza a hablar ya de derechos humanos, de la separación de poderes, la separación entre la iglesia, eh, sobre también de la democracia, derrocar el absolutismo. Es un periodo en donde sí prolifera el uso de la razón y se da más lo que son los debates en pro del progreso de toda la humanidad. Y ya no solo entre dos grupos chocando, sino que se hace un, este, un consenso entre todos, entre clases proletarias, entre clases medias, entre clases religiosas y clases nobles. Posteriormente,
es la edad contemporánea. El debate gira en torno a los sistemas económicos y sociales del mundo, revoluciones, guerras, nuevos imperios, la organización global de las naciones con intereses comunes, las discusiones entre lo individual, lo colectivo, aplicado a la forma de vida social, económica y política. Hay que recordar que después de las grandes guerras surgen dos ideas, una encaminada al más a lo individual y otra a lo colectivo, y que están incluso hoy en día siguen en choque. Si bien las potencias que resultan vencedoras en la Gran Guerra no chocan entre ellas de frente o directamente, sí chocan de otras formas, ¿no? Porque cada una de estas potencias ha influido ideológica, políticamente, económicamente en muchos otros países. Son imperios que se han ido imponiendo, ¿sí? Tal vez no por la fuerza, pero tanto culturalmente, económicamente, han impuesto sus ideales y son los que vivimos actualmente, y el debate político gira en torno incluso todavía en eso. Hay todavía debates sobre izquierdas, sobre derechas, sobre nacionalismo, sobre lo que es ahora el globalismo. Incluso hay todavía guerras. El debate gira en torno a la economía y cómo la plantean las dos corrientes, tanto una más individual como otra más colectiva. Gracias a los avances tecnológicos en la era digital, más personas tienen acceso a información en tiempo real a través de la red, que ha permitido la difusión de opiniones, movimientos sociales y generar presión para cambiar las políticas públicas de los países. El debate político sigue y seguirá a través de la historia humana, y bueno, el asumir la responsabilidad sobre los debates entre la población depende de cada uno de nosotros. Yo creo que no es ganar, no es perder en debates sobre políticas públicas. Es llegar a un consenso. ¿Para qué? Para el progreso de la humanidad. Si no logramos llegar a un consenso, pues es un retroceso realmente. El debate debería significar llegar a un punto de acuerdo más que ganar e imponer tus ideas. De los debates a través de la historia que estuve investigando, me llamó mucho la atención uno llamado debate mitileneo. Ok, el debate mitileneo en la Asamblea de Atenas se refería a las represalias contra la ciudad-estado de Mitilene, que había intentado sin éxito sacudirse a la hegemonía ateniense durante la guerra del Peloponeso. El debate ocurrió en el 427 a.C. Bueno, en la Edad Antigua recordemos que lo que es el área griega, no había un imperio como tal, o sea, las ciudades cada quien era autónoma, ciudades-estados se llamaban. En este periodo, Atenas lideraba a varias ciudades-estado, y entonces surge un conflicto en esta ciudad de Mitilene, ya que ellos trataban de emanciparse de Grecia, porque su forma de política, dice el documento, que era muy no era como la democracia griega, era más se podría decir absoluta, ¿sí? Los mitilenos tenían una oligarquía que estaba apoderada del gobierno. Entonces querían emanciparse de Grecia para no pagarles tributo y para ellos tener autonomía en sus decisiones.
Entonces empiezan las revueltas, Atenas se da cuenta, envía emisarios para dialogar. Los mitilenos no quisieron dialogar y empieza el conflicto. Atenas responde al conflicto con fuerza y con sus aliados y logran someter a los mitilenos. Y posteriormente, ya cuando los de la ciudad de Mitilene ven que pues no hay ya mucho que hacer, quieren dialogar, ya quieren entablar la paz de nuevo, pero ya Atenas había pues ya no querían la paz. Entonces cuando Mitilene envía emisarios de paz, los atenienses los matan. Y aquí es donde empieza el debate en Atenas de qué debían hacer con esta ciudad rebelde. Y se presentaron dos posturas. Cleón de Atenas, un miembro de la sociedad, en su postura sentenció el destino de la ciudad, el cual era dar muerte a todo hombre de la ciudad y a las mujeres y niños venderlos como esclavos. ¿Para qué? Para evitar esto iba a ser un ejemplo, para evitar futuras revueltas de otras ciudades que quisieran emanciparse del poder de Atenas. Por otra parte, Diodoto, otro ciudadano, presentó una postura en contra, aseverando que las decisiones con base en la ira eran muy apresuradas y no eran decisiones sabias. Diodoto argumentó que el problema no era una cuestión de culpabilidad de Mitilene y si Atenas debía buscar venganza. Más bien era una cuestión de lo que está en el mejor interés de Atenas. Terminó pidiendo a los atenienses que debatieran fundamentalmente lo que es correcto y justo y que miraran hacia la moderación en lugar de un castigo agresivo. Había dos posturas, una en la que decían vamos a vengarnos, vamos a destruirlos, matamos a la mayoría, bueno, a todos los hombres, hacemos esclavos a los niños y a las mujeres y los vendemos. Y ponemos un ejemplo. Muchos estaban de acuerdo al principio, pero cuando Diodoto les hace un llamado a la razón y los hace entender que más bien no era buscar una venganza, que podían poner mejor un ejemplo buscando un acuerdo, generando una alianza real. ¿Sí? No era perdonar realmente a la ciudad, sino era poner un ejemplo racional y de más beneficio. Al final se argumentaba que la ciudadanía realmente no era culpable de las decisiones de sus representantes o de su gobierno. Lo que se decidió al final fue perdonar la vida de los mitilenos y ejecutar únicamente a los líderes de la revuelta, que era una oligarquía que fue eliminada y se instauró la democracia, que ya era forma de gobierno en las polis griegas que lideraba Atenas. En este ejemplo histórico de debate político podemos ver ya posturas punitivas, posturas a favor de derechos humanos, democracia, economía, entre otras cosas que son de debate político. Y se me hizo muy interesante, a pesar de que tiene cientos de años, pero ya se me hizo interesante para la experiencia que tenemos en el taller. Muchas gracias, un saludo a todos y nos vemos pronto.